Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, mis queridos estudiantes de séptimo grado. Pues encantada de volver a compartir con ustedes. Les saluda como todos los jueves su profesora Cristina Rivera Cortés, y en el día de hoy pues feliz de poder adquirir nuevos conocimientos, aprender nuevos temas y claro, pues desarrollar la guía con ustedes para que ustedes puedan adquirir y comprender cada tema, cada concepto que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y se preguntarán, profesora, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues el tema del día de hoy es propiedades de la materia, un tema importante porque todo lo que nos rodea es materia, todo está constituido por materia y vamos a ver esas características que representa a cada materia. Sin más preámbulo, vamos a ver las medidas de higiene y siempre hay que recordarlo, no está de más el lavado de manos constantemente con abundante agua y jabón. Recuerde que por un periodo de 20 segundos, desinfectar su área de trabajo. Ya ustedes tienen su área, ya tenemos buen rato de todos estos temas desarrollándolo, pues ya tenemos ese área específica y claro está, siempre hay que estar desinfectándolo y ayudar esto en casa, a recordarlo a nuestros papás cada vez que salen a trabajar, recordar el uso de la mascarilla al ingresar a nuestras casas, tomar las medidas pertinentes para el cuidado de nuestra salud. Recuerda que te cuidas tú y nos cuidamos todos. Bien, el objetivo de hoy, mis queridos estudiantes, es que vamos a identificar las propiedades de la materia y comprender el sistema internacional de medidas a través del reconocimiento de sus magnitudes. Vamos a ver como que dos temas en uno, pero en realidad ya ustedes tienen el concepto de materia, ya tienen una idea, porque en el tema anterior del átomo vimos el concepto de materia, simplemente lo tocamos por encima y ahora vamos a ver esas propiedades que conforman esa materia, esas características. Como siempre, nuestros materiales que vamos a utilizar, nuestro cuaderno de ciencias naturales. Recuerden que ya tenemos una gran cantidad de material recopilado en este cuaderno y es de suma importancia y que les puede ayudar para el próximo año en los temas que van a desarrollar en su nivel correspondiente. Su bolígrafo, su lápiz, su sacapunta y su borrador. Sobre todo que usted esté cómodo, que se sienta relajado para que su cerebro pueda procesar toda esa información y adquirir todos esos conocimientos nuevos. Bien, vamos a prestar atención y vamos a ingresar al tema como tal. ¿Qué es la propiedad de la materia? Ustedes saben, vamos a pensar un poquito, ordenar nuestras ideas, a plasmarlo en nuestro cuaderno y contestar esta pregunta. ¿Qué es la propiedad de la materia? ¿Qué es materia, si ustedes recuerdan? Vamos, pensemos y redactemos en nuestro cuaderno. Bien, ¿cuál sería la respuesta que en su mayoría o la mayoría de los estudiantes pudo pensar? Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Bien. Propiedades son esas características. Recordemos, el concepto de materia es todo aquello que ocupa espacio, ¿verdad? Tiene masa y tiene un volumen. Eso es materia. Bien. Ahora, para poder tener una idea de lo que vamos a desarrollar en el tema, vamos a ver el siguiente video, que es gracias a Happy Learning, y sobre todo tomen todos los apuntes que ustedes consideren que es importante y que les ayudará a la comprensión del tema que vamos a desarrollar. Veamos el siguiente video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Mirad a vuestro alrededor. Todo lo que veis, todo lo que nos rodea, está formado por materia. El agua, los animales o una simple mesa están formados por materia. Pero, ¿sabéis qué es la materia?
La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. Estas son las propiedades generales de la materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y se calcula mediante una balanza o una báscula. Sí, como las que tenéis en el cuarto de baño de casa o las que utilizan los médicos para pesarnos. Os vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Un elefante que pesa 4.000 kilos tiene mucha más masa que un canguro que solo pesa 25. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros y para que lo entendáis mejor, vamos a seguir con el ejemplo del elefante y del canguro. El elefante ocupa más espacio que el canguro, por lo que podemos decir que su volumen es mucho mayor. Para calcular el volumen de un cuerpo, por ejemplo el de una piedra, tenemos que llenar una jarra medidora con 1 litro de agua, así como podemos ver en la imagen. Cuando introducimos la piedra en la jarra, vemos que el nivel del agua sube y que ahora marca 1,7 litros. Ahora tenemos que restar a esta medida el litro de agua que teníamos en un primer momento, es decir, 1,7 litros menos 1 litro. Y el resultado es el volumen de la piedra. Es decir, que esta piedra tiene 0,7 litros de volumen. ¿Fácil, a que sí? Para medir el volumen de un elefante necesitaríamos una piscina muy grande. La materia tiene unas características específicas como el color, el sabor, la dureza, la elasticidad, la temperatura o la densidad que nos permite diferenciar unas sustancias de otras. Esto quiere decir que cada materia tiene unas características propias. Por ejemplo, la leche es líquida y blanca. En cambio, una pera es dulce. Son muy diferentes entre sí, aunque las dos están buenísimas. Bueno, ya sabéis que todas las cosas están hechas de materia y que ésta tiene propiedades generales como la masa y el volumen y propiedades específicas como el color, el sabor o la densidad, que son las que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. ¡Adiós, amigos! Interesante el video, ¿cierto? Yo sé que ustedes tomaron muchos apuntes porque a ustedes les llama la atención todo esto. Ahora vamos, entre ustedes y yo, vamos a ver cuáles fueron esos puntos importantes que vimos en el video y que considero yo que debemos manejar. Como punto número 1, todo a nuestro alrededor está formado de materia y eso ya yo se los había mencionado. Todo está formado de materia y recordemos que nosotros somos una materia, la mesa es una materia, todo es materia. ¿Por qué? Porque tiene masa, tiene volumen y ocupa un espacio. Bien. Número 2, la materia es todo lo que ocupa una masa y tiene un espacio, como ya se los mencioné. Número 3, las propiedades generales de la materia son, o las propiedades en este caso pueden ser generales y específicas. Número 4, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En este caso se mide en kilogramos. Recuerden que esos conceptos los dimos en el átomo. Bien, el volumen es el espacio que ocupa este cuerpo y este se mide en litros. Y la materia, por último, tiene características específicas como el color, la dureza, el sabor, la elasticidad, la temperatura y la densidad, que no permiten diferenciar una sustancia de otra. Sin embargo, vamos a ver a qué se refiere con eso de propiedades generales, propiedades específicas, qué es lo que nos permite poder diferenciarlo de otras. Vamos a ver. Bien, propiedad de la materia.
como ya lo mencioné, son aquellas características que tiene ese cuerpo, que tiene esa masa, ¿verdad? Esa materia. Es importante reconocer reconocer lo que es la propiedad de la materia, ya que está en todas partes o en todo lo que nos rodea, siendo la materia todo lo que ocupa un lugar en un espacio, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver que utilizamos distintos instrumentos, hasta nuestros gustos, nuestro sentido también lo utilizamos para poder ver esas características o para poder palpar, sentir esas características de esa materia. Bien, propiedades de la materia pueden ser generales y específicas, y también la podemos diferenciar como las cuantitativas y las cualitativas, que más adelante lo vamos a ver. En las generales tenemos la masa, que ya le he mencionado, que es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo y que por lo general se mide en kilogramos. El volumen es ese espacio que ocupa esa materia y que se mide por la unidad de litro. El peso es esa fuerza que ejerce la gravedad sobre el cuerpo. Bien, entonces es distinto masa y peso, ¿ok? La porosidad es el espacio que existe entre partículas. Por ejemplo, les puedo decir entre una madera, o la diferencia de porosidad de una madera con una lámina de hielo seco es totalmente distinta, ¿verdad? Eso es porosidad. Bien, inercia es la característica que impide a esa materia moverse sin intervención de una fuerza externa. Impenetrabilidad es la propiedad de un cuerpo que no puede usar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. Bien, y divisibilidad, capacidad de la materia de dividirse en partes más pequeñas. Hay materias que no se puede dividir en partículas más pequeñas. Ahora vamos a las propiedades específicas. En este caso podemos ver las propiedades físicas, que puede ser el olor, la textura de esa materia, el sabor de esa materia, y si ponemos a diferenciar un limón con una naranja, ¿verdad? Podemos identificar o diferenciar estas dos frutas, ¿verdad? Por el sabor. Inmediatamente, si yo vendo sus ojos para identificar este tipo de materia, usted va a identificar cuál es el limón, cuál es la naranja, de acuerdo a su sabor. Bien, y las propiedades químicas en este caso son sustancias respecto a las habilidades de crear nuevas sustancias, como la combustibilidad, la oxidación, la reactividad. Son reacciones más bien químicas en este caso. Entonces, vemos la diferencia. Podemos decir que las generales son características cuantitativa, es decir, que yo puedo cuantificar. Por ejemplo, el peso puedo cuantificarlo, el volumen puedo cuantificarlo, mi masa corporal lo puedo cuantificar de acuerdo a mi altura, ¿verdad? Y al peso, ¿verdad? Todo esto son características de la materia. Eso quiere decir que nosotros también somos materia. Bien, diferencia entre, en este caso, masa y peso. Y dirán, pero profesora, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Recordemos que el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre nosotros, ¿verdad? Y la masa, en este caso, es la cantidad de cuerpo que tiene esa materia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pesar, ¿qué puedo decir? 100 kilos, 90 kilos, 50 kilos aquí en la Tierra, ¿verdad? En el planeta Tierra. Pero cuando vamos al espacio, seguimos teniendo la masa de, vamos a decir, la masa de
50 kilos, igual va a ser en el espacio, pero en este caso va a ser totalmente diferente por la gravedad, en este caso la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad en la Tierra, a diferencia del espacio, es muy distinta. Entonces vamos a decir que pesamos más liviano en el espacio que en la Tierra. Entonces ahí está la diferencia, chicos. Bien, como les estaba mencionando, está la propiedad cuantitativa y la propiedad cualitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de cantidad, algo cuantificable. Esto quiere decir que son aquellas que podemos contar y podemos medir. Por ejemplo, la masa de un cuerpo, podemos medir la longitud, podemos medir su altura, ¿verdad? Y esto lo hacemos con instrumentos específicos que nos va a dar el valor de acuerdo a lo que nosotros medimos, ¿verdad? No vamos a medir la temperatura, la altura con un termómetro, ¿verdad? Cada instrumento tiene su característica y tiene en específico qué masa se va a medir. Por ejemplo, la regla puedo medir la longitud, el metro puedo medir la longitud, el termómetro la temperatura, el reloj el tiempo, el cronómetro. Entonces cada uno tiene sus instrumentos específicos. Propiedades cualitativas. En este caso hablamos de cualidades que no se pueden medir. Por ejemplo, el olor, el sabor, el tocar, ¿verdad? El palpar. Y les mencionaba el ejemplo de un limón con una naranja. Cuando nosotros saboreamos el limón con la naranja, pues vamos a identificar cuál es la naranja y cuál es el limón. Igual podemos identificar una mandarina respecto a una naranja por la forma al tocarla. Vemos que la naranja, su parte exterior es más lisa, la parte exterior de la mandarina es más rugosa. Y todos estos ejemplos que les estoy mencionando lo van a encontrar en su guía y se les hará más fácil poder desarrollar la guía. Y en la guía hay lecturas muy buenas en el cual ustedes tienen que identificar ciertas cosas que más adelante vamos a ver. Bien, características de la materia. Tenemos que la materia puede ser sólida. En este caso, ¿cómo se encuentra la materia? Las partículas en una materia sólida se encuentran muy próximas, muy unidas, ¿verdad? En este caso tiene una forma y una resistencia, ¿verdad?, a fluir por estar sólida. Entonces, ¿cuáles serían esas características de la materia sólida? La dureza, que se refiere a la resistencia de penetración a partes de este sólido. La maleabilidad, es decir, como no es un fluido, pues es distinto, ¿verdad? Se refiere a los materiales que pueden ser deformados ante la presencia de una fuerza constante. Tenemos la ductibilidad, que es una característica de la materia sólida. En este caso se refiere a la posibilidad de formar hilos de la materia cuando se la somete a fuerzas contrarias. Y en este caso también tenemos característica de la materia sólida, que es el punto de fusión cuando elevamos la temperatura y pues esta deja de ser sólida. Ahora tenemos como punto número 2 la materia líquida. En este caso, las partículas de la materia líquida pues se encuentran un poco separados y en este caso pues tiene la facilidad de fluir porque está en líquido, ¿verdad? Y estas partículas tienden a moverse un poco porque tienen un poco más de espacio a diferencia de la sólida. Bien, en la materia líquida tenemos las características como compresibilidad. Esta es la medida en que la materia puede comprimirse o no. Vamos a poner el ejemplo, el tanque de gas en el cual se encuentra ahí un líquido o un gas ahí bien comprimido en un envase. Algo así para que ustedes tengan una idea. La viscosidad es la resistencia
a fluir que tiene ese líquido. Por ejemplo, les pongo el agua versus una miel, ¿verdad? Si yo echo agua en un vaso, ¿verdad? Va a fluir fácilmente el agua. Sin embargo, si yo echo en un vaso miel, eso que resiste fluir con facilidad se llama esa viscosidad. Y punto de congelación, que es otra característica en el cual pues permite pasar ese líquido a un sólido. Bien, y punto de ebullición, que ya en este caso pasa de un líquido a un gas. Esa es la característica número 2 de la materia, en este caso la materia líquida. Y lo podemos contrastar o podemos decir que son los estados de la materia. Bien, materia gaseosa. En este caso los gases son la presentación más dispersa, menos cohesionada y más volátil de la materia. En este caso las partículas de una materia gaseosa pues se encuentran totalmente en movimiento, separadas y que chocan entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas características? Aquí vemos que se encuentran muy separadas, con mucho movimiento, no tiene un volumen definido. Si ponemos a calentar el agua que llegue a su punto de ebullición y que esto se evapore este agua y que suelte el gas, pues vamos a ver que no tiene una forma definida, ¿verdad? Pueden fluir y se puede comprimir. Y por último tenemos la materia plasmática. Es un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente calentando un gas y se puede obtener el plasma. En este caso podemos ver este tipo de materia en nuestra estrella espectacular, que es el Sol. El plasma, bueno, las características que es el menos conocido, pues se habla muy poco porque no se ve como en el estado gaseoso, que se puede dar una simple explicación y que lo pueden notar en sus casas. Ya les dije que se encuentra en la estrella del Sol y se trata de un fluido semejante al gas, pero cuyas partículas se encuentran cargadas electrónicamente. Y ya nosotros sabemos eso de cargadas, sabemos de las cargas positivas, negativas, electrones, protones, neutrones, porque ya lo hemos dado con la clase del átomo. Bien, ahora vamos a ver los estados de la materia, que es prácticamente lo que acabo de explicar, pero en este caso vamos a ver cómo se encuentran en este caso las partículas. Les mencioné que en un estado sólido, pues la materia se encuentra sus partículas bien unidas, ordenaditas. El líquido, en el estado pues las partículas se encuentran un poco más separadas, tienes más fluidez. En el gas vemos que están totalmente separadas y se encuentran en movimiento, y el plasma pues vemos que está cargada electrónicamente, ¿verdad? Entonces, estos son los estados de la materia y vemos arriba cómo está la temperatura baja, vemos el sólido, ¿verdad? Y aquí colocan un ejemplo que es el hielo, y tenemos temperaturas altas que ponen de ejemplo, en este caso, el gas, el plasma, que están dentro de estas temperaturas. Perfecto. Ahora que ya sabemos los estados de la materia, que es líquido, sólido, cómo está formado esas partículas, ahora vamos a ver los cambios de estados de estas materias. Y ocurre cuando esta materia pues se presenta un poco de calor o se presenta en frío, ¿verdad? En distintas temperaturas. Y vemos tres imágenes totalmente distintas. Un hielo, que en este caso representa el sólido, el agua, en este caso un vaso con agua que representa el líquido, y una olla que está con agua y que vemos gas, que representa el estado gaseoso. Entonces los cambios, si coloco calor, en este caso a un sólido,
va a pasar este sólido a líquido, ¿verdad? Y a esto se le conoce como fusión, ¿verdad? Si caliento ese líquido va a pasar a gas y a esto se le conoce como vaporización. Sin embargo, si enfrío ese gas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ese gas se va a convertir a líquido y a este proceso se le conoce como condensación. Si pasamos de líquido y le pongo frío, ¿verdad? O llevo el agua esta o una cubeta de agua al congelador, le estoy enfriando, esto va a pasar a sólido y se conoce como solidificación. Esos son los distintos cambios de estado de la materia. Vuelvo y repito para que estemos claros y sepamos ya la terminología. Bien, de sólido a líquido se conoce como fusión. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. Y de líquido a sólido tenemos solidificación. ¿Vieron? Qué sencillo. Bien, vamos a ver nuestra primera actividad hasta aquí de lo que hemos estudiado de las propiedades de la materia, de los estados de la materia, los cambios de estados de la materia, y vamos a ver, es una actividad que ustedes tienen en su guía y que vamos a desarrollarla. Hay muchas más, pero esta fue la que escogí. Y aquí dice que en su cuaderno de ciencia elabora el siguiente cuadro y en la primera columna está la materia en su estado inicial. En la segunda columna, la situación o el proceso de cambio de esa materia y completa el cuadro en tu cuaderno, en este caso colocando el estado inicial, el estado final y el nombre de ese proceso, de ese cambio. Recuerden que ya acabamos de explicar los cambios: fusión, condensación, vaporización, solidificación. Entonces ahora los vamos a practicar. Bien, en el número 1 tenemos agua, que es la primera situación, la materia, y vemos su situación, que es agua hirviendo. Esto quiere decir que el estado inicial de la materia, que es el agua, ¿en qué estado está? En líquido. ¿Vieron? El estado final, que es la situación, en este caso me está diciendo que es agua hirviendo. Entonces, ¿cuál sería el estado final? Si yo caliento el agua, sería gaseoso, es gas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese proceso de líquido a gas? Vaporización. Entonces ya tienen una idea de cómo se desarrolla el cuadro. Vamos al número 2, panela. Panela es la raspadura, ¿bien? Muchos conocida como la raspadura. Me dicen raspadura en materia. ¿Cómo es esa materia? ¿Cómo está esa raspadura? ¿Líquida, sólida o gaseosa? Bien, sólida esa raspadura. Ahora me dicen que la situación de la panela ahora me dice que está derretida. Eso quiere decir que ese sólido pasó derretida ¿a qué? ¿A gas, a líquido o cómo pasó? Muy bien, a líquido. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama ese proceso que pasa de sólido a líquido? Vamos completando esto en nuestro cuadro. Miren que los estoy ayudando. Bien, de sólido a líquido es fusión. Bien, facilito. Ahora vamos al tercero. Hielo es mi materia. Es decir, que ese hielo está ¿en qué? Está sólido, líquido, gaseoso. Dirá, ay, profesora, obvio. Sí, sólido, exacto. Ahora, la situación hielo derretido. Su estado final, ¿cuál sería? Bien, líquido, derretido, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el nombre de ese proceso de sólido a líquido? Profesor, igual que el anterior. Exacto. Eso mismo. ¿Vieron cómo vamos completando el cuadro? Sencillo y con todo el material que acabo de explicar. Parafina, en este caso, una vela. La vela en su estado inicial, nosotros podemos observar una vela, está en estado
sólido, ¿verdad? El estado final de esa vela me dice que está derretida esa parafina, estado líquido. Esto quiere decir que es fusión. Bien, manteca derretida, manteca. En este caso vamos a ponerle mantequilla derretida, ¿verdad? ¿Y cuál es su estado inicial? Tenemos la mantequilla derretida, es líquida. Y me dice que la situación es mantequilla congelada, entonces ¿qué va a pasar? A sólida. De líquido a sólido, ¿cómo se llama ese estado? Solidificación. ¿Vieron qué es sencillo? Bien, ahora vamos a entrar a otra parte interesante que es el Sistema Internacional de Medida. Ya conocimos las propiedades, ya sabemos esas características de la materia, los estados de la materia. Ahora el Sistema Internacional de Medida, también conocida como Sistema Internacional de Medidas o de Unidades, es el heredero del antiguo sistema métrico decimal, por lo que el sistema internacional también es conocido como, de forma genérica, como sistema métrico. Bien, ¿cómo aparece esto del sistema internacional? Pues anteriormente, con lo de la revolución industrial y todo esto, pues se hace necesario o hay un mayor interés en lo que es la producción. Entonces ya queremos saber de cantidades. Entonces, ¿qué lleva este sistema internacional de medida? A unificar esas cantidades, a unificar esas unidades que vamos a medir o lo que vayamos a medir. Por eso, para que todos los que están o los estados que están dentro de este sistema internacional manejemos el mismo idioma, por decirlo así, en cuanto a las medidas. Bien, características del sistema internacional. Una de las características es que sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales, ¿bien? Y dirán, profesora, ¿de qué se trata esto? Pues recuerden que vimos distintos, y les había dicho que la materia pues es cuantitativa, que podemos utilizar distintos materiales o instrumentos para medir esa materia, ¿ok? Perfecto, ahora vamos a ver esto. Magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? Es aquella que se define por sí misma y es independiente de la demás. Por ejemplo, que no depende de otro valor. El tiempo, la masa, la longitud no requiere de otra magnitud o de otro valor para poder complementar o saber a ciencia cierta si es esa medida. Y una magnitud derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas a partir de magnitudes fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores que yo puedo obtener de las magnitudes fundamentales las voy a utilizar para calcular un valor, vamos a decir, por ejemplo, la densidad, que para calcular la densidad necesito el valor de masa y de volumen de ese cuerpo para poder calcular esa densidad. Entonces ya vemos la diferencia. Fundamentales es esos valores independientes que no requiero de nada, es decir, puedo tomar una regla y medir la longitud de una hoja, puedo tomar la temperatura por el termómetro sin necesidad de otro valor para calcularlo, ¿verdad? Igual pasa aquí. Sigamos. Bien, magnitudes fundamentales tenemos esta, la longitud, su unidad de medida es el metro y es abreviada con la M minúscula. Es importante eso recalcarlo. Tenemos que escribir las unidades de medida o las abreviadas correctamente porque podemos confundirlo a la hora de compartir un valor, a la hora de compartir, qué sé yo, con otro estudiante de otro país y vemos que entonces no hay relación. Por lo mismo es el sistema internacional para que todos manejemos la misma información. Bien, masa que se da en kilogramos y
la abreviación es KG minúscula, es importante eso, y sé que ustedes quizás dirán, pero profesora, eso no se le presta atención, incluso cuando he tenido estudiantes que no le prestan atención a esto, entonces es como tedioso esto, hay que hacer las cosas tal cual aparecen en la literatura. El tiempo se mide en segundos y su unidad abreviada es la S minúscula. La temperatura, su unidad es Kelvin. Y dirán, profesora, pero si nosotros utilizamos el grado Celsius, sí, pero la unidad internacional, les recuerdo, es el sistema internacional, es Kelvin y es K mayúscula. La intensidad de corriente es amperio y se representa con la A mayúscula. Eso lo verán en física si ustedes deciden estudiar el bachiller en ciencia. Intensidad luminosa, candela, CD minúscula. Cantidad de sustancia es el mol, ¿verdad? Y abreviada igual es el mol en minúscula. Esto lo van a ver en química cuando lleguemos a cuarto año en ciencia. Estas son las unidades fundamentales. Las unidades derivadas, pues ya empezamos a utilizar las magnitudes fundamentales. Tenemos la superficie, que es metro cuadrado, y ustedes deben saber que se representa con la potencia de 2. El volumen, metros cúbicos, con la potencia de 3. La velocidad es metro sobre segundo, que es metro/segundo. Fuerza, que se da en newton y se representa con la N mayúscula, pero también en el sistema internacional de medida, un newton equivale a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. La energía o el trabajo en este caso se representa con la J, que es joules, y en expresión del sistema internacional es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. La densidad, que es kilogramos sobre metros cúbicos, que ya sabemos que kilogramo es con KG minúscula, / metros cúbicos, que es la potencia de 3. Fácil, ¿verdad? Ahora les pongo un ejemplo de conversión. Si yo quiero convertir una unidad a otra unidad, por ejemplo, el centímetro a metro, ¿verdad? Yo voy a utilizar una tabla de conversión. Esta tabla de conversión lo podemos ver en nuestro cuaderno en la parte de atrás, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, que un metro equivale, ¿verdad? Un metro equivale a 100 centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo quiero convertir 25 centímetros a metro, voy a utilizar ese valor y voy a jugar con la posición de ello. Entonces, si yo tengo que un metro equivale a 100 centímetros, lo primero que tengo que hacer es colocar mi valor que quiero convertir, es decir, el valor de los 25 centímetros. Seguido voy a colocar mi signo de multiplicación y mi línea fraccionaria y voy a jugar con esa posición. Si un metro equivale a 100 centímetros y yo quiero eliminar los 100 centímetros, los centímetros estos que aparecen aquí, por lo tanto los 100 centímetros van en el denominador y coloco 100 centímetros equivale a 1 metro. Y esto lo dan ustedes en matemáticas. Esto me permite que, como está dividiendo y tienen unidades idénticas, poder eliminarlo y que me queda la unidad de metro. Y desarrollo 25 por 1 es 25. Bien. Y 100, que aquí hay un 1 tácito sobreentendido, ¿verdad? 100 por 1 a 100. 25 entre 100, ¿a cuánto me da? A 0,25 metros. Y de esta forma nosotros podemos convertir todo lo que queremos, ya sea temperatura o cualquier tipo de medidas. Bien. Bien.
Ahora, otra actividad, tenemos que pueden desarrollar las siguientes actividades. En este caso, tenemos una regla. ¿Cómo se llama ese instrumento? La regla. ¿Para qué sirve? Pues sirve para medir esa longitud. Y así sucesivamente vamos desarrollando. Esta actividad se encuentra en su cuaderno. Bien, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Creo que debemos de profundizar un poco más este tema. Nos vemos hasta el próximo jueves. Espero que haya sido de mucho interés este tema y hayan adquirido nuevos conocimientos y nos vemos hasta la próxima.